Muy buenos días. Opinionpropia.com.ar es el espacio más adecuado para tener acceso a un contenido informativo del orden nacional, internacional, provincial, municipal, de acuerdo a la importancia que cada uno de nuestros editores así le va brindando al contenido, a la noticia. En este caso, arrancamos este panorama semanal con la infosíntesis digital de Opinión Propia. Comentamos en la víspera, el dólar se cotizaba a 63 pesos con 86 centavos. El blue paralelo o ilegal, como le guste llamarlo, 78 pesos con 90. Y el turista, aquellos que tengan la bendición económica del tío Patilludo, tendrán que pagarlo 83 pesos con 2 centavos. Mientras tanto, el Banco de la Provincia del Neuquén, en el último día hábil de la semana, ofrecía solo $200, que en realidad los tiene en oferta, pero nunca hay disponibilidad del billete, 64 pesos con 40, y otros bancos de la ciudad y financieras, que también están en el negocio, lo ofrecían a 63 pesos con 40 centavos. El petróleo Brent, una materia prima importantísima para nuestra provincia y, por cierto, para el país, a propósito de la gran necesidad de dólares, decía, el petróleo Brent se cotizó en el mundo a $59 con 6 centavos. Veo en estos últimos días que ha habido una suba de alrededor de $3 con 50 durante la semana, cosa que es importante. Hablemos de millones de barriles. Y nuestros enemigos históricos y consecuentemente de distintos países de Latinoamérica que están sojuzgados por las políticas económicas financieras, tándem al cual nos han incorporado ya el año pasado, me refiero con la dependencia respecto del Fondo Monetario Internacional, aparece allí el JP Morgan, esta calificadora de países que nunca nos ayudó en demasía. Estamos en los 2.035 puntos de riesgo. En lo local, el intendente Gaido participó en la asunción de un nuevo concejal que reemplaza a Nicola. Hablamos de Jorge Rey, del Movimiento Popular Neuquino, pero también estuvo ayer en la inauguración de una nueva sede municipal ubicada en nuestra ciudad de Neuquén, en la zona cercana a nuestros estudios, y está relacionado con atención ciudadana. Por otra parte, remediar, otro de los temas del orden nacional que rescata la actual administración de gobierno y tiene que ver con el programa Remediar. Allí estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro Ginés González García, el ministro de Salud, por supuesto, para poner en marcha nuevamente este plan nacional de provisión de medicamentos gratuitos a través de los hospitales públicos, algo que en la provincia del Neuquén es una tradición, a propósito del recordado plan de salud, días atrás, 50 años que se cumplían de su creación, cuando Felipe Zapac estaba a pedido del gobierno de facto allí en Buenos Aires. No tuvieron más que la afortunada decisión que tomarla y convocar al líder de los neuquinos y le dijo, hágase cargo usted en la provincia del gobierno. Por entonces, el ministro de Bienestar, Antonio Alberto del Vaz, y llegaba Néstor Perrone, sanitarista por excelencia, y la pediatra Margarita Moreno, y hablaba con Felipe Zapac, quien a su vez le dijo, doctor del Vaz, acérquese, Antonio Alberto del Vaz, repito, los doctores son sus colegas, vean cuál será la alternativa para el desarrollo de esta oferta de mejora sanitaria. Había un riesgo del 18 por mil de fallecimientos, de muerte infantil. Todo eso con el tiempo se fue revirtiendo y hoy, después de 50 años, la provincia del Neuquén sigue ofreciendo esta seguridad en el tratamiento del recién nacido y hasta los 2 años de vida, con distintas asistencias gratuitas y consecuentemente incluyendo a la mamá, acompañando este proceso de vida. Trasladan el satélite SAOCON 1B. Esto también fue ayer promediando la jornada exactamente. Esto tiene que ver con la puesta en marcha que se va a llevar a cabo a partir de los primeros días de marzo, mejor dicho, la puesta en órbita. Esto va a tardar un par de semanas hasta que logran la altura y la órbita correspondiente. Este satélite SAOCON tiene la finalidad de complementar el que ya está en órbita, un trabajo de muchos años en su construcción, cada uno de ellos,
y lógicamente los beneficios que va a traer a la República Argentina en cuanto a lo relacionado con lo climático y fundamentalmente las distintas variantes de la humedad a lo largo y a lo ancho del país, que mucho tiene que ver con la hidrografía, la evaporación, los efectos de las variantes de la climatología, y así prever inundaciones, sequías y todo este proceso que está relacionado en definitiva con la producción. Producción que por estos años evidentemente ha tenido una merma, lamentablemente a expensas de la especulación económico-financiera. Era más redituable invertir en la timba financiera, comprar papeles del Estado, como hizo el ex ministro de Economía Duhovne a propósito de su empresa privada, su consultora, y hoy es uno de los tenedores de esas mentadas LELIQ que nos llevaron miles de millones de pesos en intereses. Bien, otro de los temas tiene que ver con la falta de mérito. Otra vez la falta de mérito cuando estaba algo más que la sospecha, estaba confirmado, por ejemplo, Aranguren, otrora ministro de Energía de la Nación, negociando para la empresa Shell con estos beneficios millonarios también a propósito del manejo de los hidrocarburos, fundamentalmente los que se extraen en nuestra formación geológica Vaca Muerta. Y cuando digo nuestra, es argentina, pero ante todo es neuquina, porque recordemos que las riquezas en el subsuelo son propiedad de los estados provinciales. De modo tal que tanto Aranguren como la funcionaria Alonso, que dijo yo no voy a investigar a mi gobierno, fue realmente una postura que seguramente recordarán, vergonzante. Bueno, estos dos personajes recibieron de los jueces que estaban trabajando en este tema con beneplácito, le dijeron no, falta de mérito, están liberados de culpa y cargo. Vamos a ver si esto es así, si la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo entiende de este modo, pero lo que me llama la atención es que luego en la nota oficial aclaran que va a continuar la investigación. Entonces, ¿por qué dictar la falta de mérito si va a seguir la investigación judicial en marcha? Estas son las contradicciones que a veces no se comprenden. Recuerdo, insisto, del proceder de algunos representantes de la justicia federal, en este caso, que no respetan los códigos del Estado de Derecho, o por lo menos los contradicen. Se llevó a cabo el primer encuentro entre la Unión Industrial Argentina y representantes de la Confederación General del Trabajo en el contexto de lo que tiene que ver precisamente con el Consejo Económico y Social. Esto me recuerda a otras épocas también, y me voy lejos, casi que le diría al primer gobierno de Juan Domingo Perón, cuando se trabajaba intensamente en la integración de los sectores de la producción y del trabajo, es decir, representantes del empresariado y los trabajadores, a través de las respectivas cámaras u organizaciones que los representan. Y les comento que esto fue una noticia también en la última hora del día viernes, tiene que ver con un proyecto de ley tendiente a lograr la intervención de la justicia provincial en Jujuy, a propósito de algunos casos de abuso de aplicación. En esta referencia tengo que citar a Milagros Salas, que sabemos que más allá de los cargos que puedan surgir cuando llegue la sentencia de este caso tan sonado, de muchos millones de pesos, pero muchas obras que aparentemente Gerardo Morales, el actual gobernador de esa provincia, de Jujuy, las ha negado, y con el tiempo van apareciendo y bueno, las contradicciones y declaraciones que este mandatario provincial efectuaba días atrás, aclarando o reiterando que de no haber mantenida en prisión, esta prisión preventiva abusiva, según lo califican algunos profesionales del derecho, decía prisión abusiva, de no haberlo hecho, Milagros Salas no me hubiera dejado trabajar tranquilo en mi gobierno. Esto lo dijo Gerardo Morales días atrás. Canal 10.
10 en televisión. Bien, compañeras, compañeros, amigos, correligionarios, camaradas, como les gusta identificarse. Este es un programa de noticias, por supuesto, que no está exento de una cuota política, no solo porque haya la lógica parcialidad en quien les habla, como en cualquier otro referente de la comunicación, siempre hay un interés creado, como decía don Jacinto Benavente, pero tratamos también de hacerlo de manera respetuosa y fundamentalmente en base a la realidad. En este caso vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la actividad institucional de la provincia del Neuquén y llegan las mesas paritarias. Sobre este tema en el orden nacional se ha planteado una dicotomía. Por ahora hay algunas diferencias entre dirigentes gremiales y funcionarios del Ministerio de Trabajo e incluso el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, había comentado, muchachos, le dijo a los dirigentes, muchachos, como decía el general Perón, muchachos, tengan en consideración que la situación económica está complicada y la tarea fundamentalmente de este gobierno, decía Fernández, es frenar o por lo menos reducir sensiblemente la inflación, con lo cual esto de la actualización trimestral o mensual, según los distintos acuerdos, convenios entre gobiernos provinciales, nacional o como en el caso del Neuquén, que ya también ha hecho punta, ha sido pionero en la materia, la actualización salarial trimestral con el índice de precios al consumidor, tomando el INDEC, la provincia del Neuquén y otra provincia alternativa, para que ese promedio sea el estímulo para la actualización de los salarios de los trabajadores del Estado, incluidos los docentes, por supuesto, retirados, jubilados, pensionados. Pero, a pesar de lo que se dice en el orden nacional, por lo menos hay mesas paritarias. En Neuquén también las va a haber. Esto lo comentaba el gobernador Gutiérrez, conversando un poco informalmente con periodistas que fueron invitados a la inauguración del flamante Hotel Hilton, allí en la avenida periférica, en Doctor Ramón, frente a esta rotonda que nos tuvo medio complicado durante unos cuantos meses, pero se va reordenando no solo el tránsito, sino también el estilo de comunicación vial en nuestra ciudad de Neuquén en este caso. Obras importantes que ojalá se puedan seguir concretando, pero también en el orden de el interior, como suelen decir. Yo prefiero optar por citar otras localidades de nuestra provincia, porque aquellos que están en Trincao Malal pueden decir que la ciudad de Neuquén está en el interior de la provincia. Entonces, respetemos la localidad de cada uno de nuestros amigos hermanos coprovincianos. Les decía que el gobernador pidió además recordar que es la única provincia que ha aplicado esta metodología de actualización, como les avanzaba sobre esto, pero ocurre que también, evidentemente, si el país está complicado, la provincia lamentablemente también debe de alguna manera adecuarse a esa línea de la administración económica y sobre todo, reitero, este va a ser un tema que lo vamos a tener que mantener en forma permanente para citarlo, no como justificativo, sino como motivo de este descalabro nacional que, entre otras cosas, tuvo la mala idea el presidente Macri de generar en campaña, cuando era candidato, para lograr granjearse la simpatía de los consumidores de distintos rubros. Dijo, congelamos todos los precios, y entre otras cosas congeló el precio del barril de petróleo, que es un commodity internacional, y por lo tanto allí, como les decía en un pasaje anterior, los empresarios del rubro, que son bastante ásperos en ese sentido, y los intereses creados los defienden a costa de lo que sea necesario. No hay quien se salve cuando estas empresas, corporativamente hablando, actúan defendiendo sus intereses y retrotrajeron, reitero, inversiones, mermaron el ritmo de la producción. Esto generó también un tema que abordaba durante la semana Guillermo Pereira, el secretario general del sindicato regional, para no nombrar todas las provincias, de los trabajadores del gas y el petróleo, del ámbito privado. Pereira comentaba que hay 3.000 empleados, 3.000 compañeros trabajadores que están en una situación de riesgo, que prácticamente no están en funciones. Está el fantasma de la suspensión, perciben sueldos que tienen que ver con el salario mínimo y lógicamente
Esto irrita a los trabajadores y pone en riesgo su estabilidad laboral, para lo cual, y paso al otro tema, Guillermo Pereira estaba abocado a distintas entrevistas, fundamentalmente en el Ministerio de Trabajo de la Nación y también en el área de energía, para ver de qué manera, interviniendo YPF, que es la empresa de bandera y que es la que prácticamente, no digo ha monopolizado, pero tiene el gran porcentaje de las concesiones que luego negocia con otras empresas de servicios en nuestra formación Vaca Muerta, y ver la alternativa de que esto se solucione en cuanto a que estos 3.000 trabajadores no se sumen a aquellos 2.000 y pico que fueron producto de esa adenda laboral que se dijo que no iba a producir ninguna baja, y lamentablemente hay un número importante, en 2.000, 2.500 que han quedado hasta ahora fuera del ámbito laboral. Otro de los temas que abordó Opinión Propia durante la semana tiene que ver con los vientos de bajada colorada, la llamada energía limpia, la energía eólica en este caso, y el avance del desarrollo de la primera hora que va a producir energía limpia en bajada colorada. Allí estuvieron distintas autoridades, el gobernador Omar Gutiérrez, José Brillo, que es uno de los que tuvo bastante que ver en todo este desarrollo, y el comentario de la nota que refiere: estamos con un muy buen avance. Se estima que en 3 meses, para marzo, abril aproximadamente, se va a comenzar con algunas de las actividades. En principio, la instalación de los primeros 5 molinos capaces de una generación de 17 megavatios, y estarán también en mayo, ya casi mayo-junio, instalados 29 aerogeneradores, que todo esto tiene que ver con un paquete muy importante de generación de energía limpia que, curiosamente, a mí me llamaba la atención, sobre todo durante el año pasado, que en otras provincias, con todo respeto lo digo, iban avanzando en estos desarrollos, y recién ahora, aparentemente, el cambio de gobierno nacional le vino bien al Neuquén en este sentido, se impulsa y se formaliza esta puesta en marcha con el avance del desarrollo estructural que también hacía falta. Lo concreto, que va a haber buenos vientos, esperemos que así sea, para la generación de energía limpia. El centro de convenciones, me acuerdo, por ejemplo, el de Villa Langostura, tradicional, fue motivo de atractivo complementario a propósito de las bellezas naturales de nuestra localidad sureña, lacustre, como les guste identificarlas, hermosa, uno de los tantos paraísos que cuenta la naturaleza, que ha puesto a disposición de los neuquinos, de los argentinos, y afortunadamente en las últimas décadas también para el disfrute del turismo internacional. Convenciones y turismo van de la mano con estas estrategias políticas e institucionales, y el gobierno de nuestra provincia, en la persona del gobernador Omar Gutiérrez, nuevamente lo cito porque es él quien está en la gestión, no quiero hacer personalismo, pero es el funcionario que ha estado trabajando en la materia, y en esto se engloba la promoción turística, el intercambio y la diversidad cultural, comercial, empresarial, turismo de reuniones, exposiciones, congresos, reuniones sociales locales, regionales. El tema fue abordado nuevamente, decía, por el mandatario provincial en su última estada en la ciudad de Buenos Aires, hablándolo con autoridades competentes, y así fue que se confirmaría en el corto plazo el inicio del proceso de convocatoria para la construcción de este gran centro. He visto la maqueta, es algo precioso, extraordinario, diría yo, que se va a llevar a cabo su desarrollo en el Paseo de la Costa, a la vera del hermoso río Limay, que últimamente me tiene muy seguido por allí a propósito de disfrutar estas mañanas previas a estas tareas que son parte de la compañía para la audiencia y la información. Y ha llegado el momento de dialogar. Antes le refería lo del tema de las mesas paritarias, y en este caso ya hubo una convocatoria formal, destinada a los dirigentes, secretarios generales de la ATE, ATEN, UPCN. Respecto de UPCN no hubo comentarios. El
El escrito de invitación fue ratificado por la ministra de Gobierno y Seguridad, o Seguridad y Gobierno, Vanina Merlo, invitando, en este caso, a Marcelo Gagliardo por la ATEN, los docentes de nuestra provincia, y Carlos Quinticleo, que si bien recibieron de buen tono esta convocatoria para comenzar a hablar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el accionar cotidiano de los empleados públicos de la provincia, pero también de la cuestión salarial. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, y en este caso los dirigentes gremiales, si bien, reitero, de buen grado recibieron la invitación, no faltó la opinión, en este caso el dirigente docente, que dijo que era un poco tardía porque la fecha de inicio del ciclo lectivo está cercano, pero esperemos que el gobierno tenga los elementos suficientes como para que se llegue a un acuerdo a la brevedad posible y las clases comiencen en tiempo y forma, como recordaban los dirigentes que últimamente o en los últimos años no se daba esta alternativa. Otro de los aspectos que relaciona a la gestión de la provincia del Neuquén con el orden nacional tiene que ver con la provisión de medicamentos gratuitos. El programa Remediar, puesto en marcha, lo comentábamos en la infosíntesis, claro, ahora lo ampliamos ligeramente. Por ello el gobernador Gutiérrez viajó con la ministra de Salud, Pebe, a propósito de la presentación de este programa Remediar, que prevé la entrega de medicamentos, especialmente a aquellos desposeídos, aquellas familias de bajos o sin recursos, lamentablemente, por el castigo o el flagelo, como decía Felipe Zapac, refiriéndose a la desocupación y, por qué no, a la inflación, que en nuestro país se ha dado esta mezcolanza, esta compleja mezcla de inflación y la falta de trabajo, que se tradujo con recesión, y es un atípico en el mundo que muchos economistas, obviamente de corte internacional, no podían llegar a interpretar con claridad, tratándose de un país como el de la República Argentina. Estoy mirando cada tanto en el monitor porque las noticias tienen que ver con opinionpropia.com.ar y voy viendo, decía, los antecedentes que nos llevan en este caso a la revisión de planes de inversión. Por eso el gobernador, estando en Buenos Aires también durante la jornada del viernes, si bien tenía en horas de la tarde, alrededor de las 17, 18 horas, la reunión junto a otros gobernadores de provincias con el ministro Ginés González García, el ministro de Salud, también el gobernador. Hay una foto en Opinión Propia que ilustra esta nota, pero también, decía, el mandatario mantuvo reuniones con empresarios que han confirmado las inversiones e incluso la ampliación de este proceso de desarrollo de exploración y explotación de gas y petróleo, fundamentalmente en nuestra, bienvenida sea, formación geológica Vaca Muerta. Si desea sumar su comercio, empresa, industria o servicio a los auspiciantes de este programa, comuníquese al 156 35 92 61, 154 29 19 01 o solicite promotor a produccionesargentina.nqn@yahoo.com.ar. Porque puede estar mejor. Canal 10. Canal 10. El 10 en televisión. Continuando entonces con la información de opinionpropia.com.ar, ya pasamos por la infosíntesis de Opinión Propia y en este caso abordamos una temática que es de corte internacional, pero que fue interpretada en nuestro país a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es, esto no lo escuchó mal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lanzó una alarma llamativa, como dice Opinión Propia. Dijo, no hay que, en el ámbito de sus oficinas. Eso es lo curioso, porque en realidad
si hubiera habido una extrema situación, tiene que ver con el coronavirus, pero si hubiera habido un riesgo generalizado, quien debió de haber salido a dar la información es el Ministerio de Salud de la Nación. Pero en este caso, los jueces quisieron tener la prioridad en este sentido y salieron a aconsejar lavarse las manos, limpiar el botón de descarga de agua de los baños, no usar celulares de tercero, en fin, no compartir vasos, no compartir lapiceras. Todo esto tiene que ver con el coronavirus. Sabemos que es un riesgo importante, pero del otro lado del mundo, en nuestro continente no hay riesgos, por lo menos gracias a Dios en el suramericano no hay riesgos, aunque sí puede haber algunos controles que en este caso en nuestro país no fueron considerados de extrema urgencia. Y sí, el doctor Ginés González García dijo, es más importante en la República Argentina tratar de controlar, tratar de evitar los riesgos del hantavirus y no tanto del coronavirus, que no tenemos ninguna relación. Lo importante es esto en la materia. Otro de los temas, el fondo y el ablande. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, desde el Fondo Monetario Internacional, miraban con muy malos ojos cuando el presidente de la Nación, ya en campaña electoral, cuando todavía no era justamente el primer mandatario, hablaba sobre el tema económico, el endeudamiento atroz en el que nos ha asumido la gestión Macri, que también sus funcionarios decían que no había riesgo por ese endeudamiento. Bueno, la situación cotidiana, económica y generalizada en el país está a la vista. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, decía mi madre, hasta los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, tras haber finalizado esta investigación, revisión, que también es parte de este convenio, es parte de haber ido de rodillas al Fondo Monetario Internacional tras haber agotado el crédito disponible que encontraron en 2015, cuando asumía Mauricio Macri y el peor equipo de la historia en materia económica, o en la que usted quiera analizarlo, lo puede ver en cualquiera de las realidades de nuestro país. Lo concreto es que hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la deuda que mantiene Argentina con los distintos acreedores amerita que los mismos, los tenedores de bonos, tengan en consideración una quita, una reducción de esa creencia, porque esto es insustentable. Y esto además abre un compás de espera que de hecho por ahora no está confirmado. Hay que ver cómo va a ser el acuerdo con el fondo, pero puede dar la alternativa que durante un par de años o tal vez 3 la República Argentina no tenga que desembolsar dinero, pueda utilizar ese capital para la inversión en la producción, capital genuino, cosa que no se hizo en la gestión anterior. Se tomaron dólares que desaparecieron sin haber dejado huella, sin haber dejado una semilla y sin haber dejado estructura industrial, productiva, para que hoy no tuviéramos que estar en esta desgracia que lamentamos. Se extienden los temas, lamentablemente vamos a tener que buscar la síntesis. Lamentablemente vamos a tener que buscar la síntesis. En este caso, un pasaje rápido por la ciudad de Neuquén, el pasaje gratis. Claro, tiene que ver en este caso con el inminente inicio del dictado de clases y la decisión del intendente local, Mariano Gaido, en cuanto a la gratuidad absoluta de todos los estudiantes en cuanto al acceso al pasaje en el transporte en la ciudad de Neuquén. Vamos a aclarar que puede haber un estudiante que es originario de Tricao-Malal, o de Villa Langostura, o de Junín de los Andes, o de Las Coloradas, pero está transitoriamente radicado en la ciudad de Neuquén, también va a tener derecho, a través de la tarjeta SUBE, conocida, decía, tendrá acceso gratuito al transporte para facilitar, acompañar este proceso de análisis, de capacitación y de aprendizaje. La creatividad de gestión, esto es algo que ha caracterizado también a los gobiernos de la provincia del Neuquén, fundamentalmente a través del histórico COPAD, el Consejo de Planificación para el Desarrollo, en este caso, quien tuvo que ver no hace mucho tiempo atrás con él, hablamos del titular
de la jefatura de gabinete, Sebastián González, que antes estuvo a cargo del COPADE, en este caso mantuvo una reunión con los integrantes de la Mesa de Modernización e Innovación, en lo que hace a la actividad o la gestión pública en la provincia del Neuquén. Va a haber capacitación para los distintos actores, los empleados del Estado, que estén relacionados con todo este proyecto que va a tener un hiperdesarrollo para optimizar todos los recursos de la provincia y además agilizar todo este proceso interno que a veces la burocracia, de acuerdo a las normas legales, porque no siempre es culpa del trabajador estatal que la cosa vaya lenta, sino que hay pautas preestablecidas, las leyes, los decretos, que hacen que los pasos administrativos se cumplan a veces para el malestar de quienes tienen que depender de dichos trámites. Si desea sumar su comercio, empresa, industria o servicio a los auspiciantes de este programa, comuníquese al 156 35 92 61, 154 29 19 01 o solicite promotor a produccionesargentina.nqn@yahoo.com.ar. Porque puede estar mejor. Y en opinión propia llegó el momento de las noticias puntuales, una síntesis de la síntesis y lo más destacado según nuestra consideración. El clima favorable en lo económico tras el mensaje del Fondo Monetario Internacional a los acreedores para que bajen expectativa de cobro desmesurado. El otro tema, dirigentes docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverán a reunirse con funcionarios para seguir analizando diversos aspectos. Tiene que ver, claro, con los salarios, el problema de la suspensión de la cláusula gatillo. Y también tenemos un comentario en las puntuales de Miguel Pichetto, ¿se acuerda? Ex peronista o peronista, pero estuvo en una reunión de la mesa chica del PRO, ni siquiera de Cambiemos. ¿Qué sucedió? Tras la reunión de esta cúpula, comentó que vio a Mauricio Macri, ahora ya liberado de las obligaciones mayormente incumplidas del ex Ejecutivo Nacional, dice que lo vio con interés de analizar, de investigar y de tratar dentro de la mesa chica el contexto nacional, el proceso político fundamentalmente, porque lo que le interesa es iniciar la campaña para presentarse en próximas elecciones. Lo que me pregunto es si Miguel Pichetto cambió de partido. Y los rumores de pasillo indican que le pidieron al expresidente que se mantenga alejado y no tenga preferentemente intervención pública, que no hable. ¿Esto por qué? Y bueno, porque hay otros interesados, como Mario Negri, María Vidal, Rodríguez Larreta, que quieren ver la posibilidad de competir, si necesario, con Macri. Pero por lo pronto le dijeron mantenerte al margen. Ritondo, otro exfuncionario de la provincia de Buenos Aires, asegura que la deuda que generaron es sustentable, pero se olvidó de escuchar al vocero del Fondo Monetario Internacional que dijo lo contrario. Bien, y para cerrar este panorama, hoy vamos a darle un espacio al editorial que tiene que ver con esto de la deuda nunca más. ¿Se acuerda el nunca más de la CONADEP? A propósito de los sacrificios humanos, los asesinatos, la investigación del golpismo, la dictadura cívico-militar, Videla, Martínez de Oz. Bueno, nosotros desde Opinión Propia decimos la deuda nunca más. Caputo, según Macri, y el escrito que tengo frente a mí que me pertenece, dijo que este economista era el Messi de las finanzas. Y realmente, discúlpenme la sonrisa, ¿no? Justificó el desastre que luego provocaría, y la prueba está, lamentablemente, en lo que ha dicho el Fondo Monetario, reitero con eso, con que la alternativa era tomar deuda en Wall Street para no tener inflación. Tomamos deuda y tuvimos la mayor inflación de los últimos 50 años. Pretextos tan infames como sus comunicadores para la distraída tribuna que incluyó a dirigentes políticos. Eso también hay que tenerlo presente. Tomaron capitales impagables, pero la inflación, dice Opinión Propia, creció agregando recesión.
y eso es mortal para la producción nacional. Millones que fueron a la timba financiera, billones de dólares, y desaparecieron del país a nombre de testaferros y entidades difícilmente detectables, porque se van pasando los capitales de unas a otras y desaparecen en el mundillo de los paraísos fiscales y las grandes mesas de dinero. La cadena especulativa asociada con la corrupción, que necesita un ejemplar proceso judicial de pronto trámite ante el mundo, que sea un buen ejemplo de corrección para que aquellos poderosos del mundo que se rieron de nuestra República Argentina, de nuestra soberanía económica, a propósito de los desmanes producidos en la gestión anterior, ahora nos miren con mayor atención. Tremenda audacia de estos truanes, así los califico, de la economía y las finanzas, hoy a la espera de que nadie los detecte o los complique en los procesos que deben crecer, los procesos de investigación judicial, primero contable, judicial, todo en el marco del derecho, con la defensa que corresponda y llegando a la sentencia pertinente. En estos y en otros juicios que puedan estar pendientes. No olvido a delincuentes históricos como Videla, Martínez de Oz, Cavallo, De la Rúa, complicado, con Sturzenegger, justamente, que ahora fue liberado de culpa y cargo de nuevo, paradójicamente liberado tras el robo de miles de millones de dólares, y me pregunto hasta cuándo. Deuda atroz cuya responsabilidad encabezó Macri en su proceso de administrador, junto al mejor equipo en contra del pueblo y la nación argentina y sus manejos abusivos de la soberanía económica, como les comentaba. Y aunque lo quieran negar sus seguidores cómplices, han cometido delitos cuya reparación, y esto hay que tomarlo en estos términos, por lo menos desde mi punto de vista, para que usted, señora, señor, lo analicen, es imposible en los términos aceptados para quedarse con millones de dólares que deberá pagar la sociedad argentina. Vale entonces algo parecido, como les decía al principio, a la CONADEP, pero respecto de la desaparición de dineros, desaparición de miles de millones de dólares, que se canalice a través de un proyecto de ley, ¿por qué no?, que prohíba endeudarse a la nación, según lo han comentado también en el ámbito legislativo, y en casos poner en juego y hasta la entrega del patrimonio de los argentinos, decía, y en casos hasta la propia vida, porque cuando hay hambre, cuando hay mortalidad, por esta crisis social deshumanizada que hemos padecido, evidentemente constituye un delito casi de lesa humanidad, porque el programa económico lo aplicó el Estado. No hubo fusiles, pero estuvieron los otros elementos. Lo presentaría este proyecto el senador nacional Rodríguez Sá, con respaldo, para no repetir la mala historia, con respaldo suficiente, quiero decir, para su tratamiento en comisión, y sin perder la memoria ni demorar la investigación judicial pertinente. Hasta otro momento. Canal 10. El 10 en televisión.